¿Se ve el PowerPoint? Sí, se ve. Sí, Amén, sí, se ve. amén. Bien. La clase anterior vimos varios temas, pero lo más importante que tenemos que recordar es el tema de las ofrendas. Y en cuanto al tema de la ofrenda, quiero que me recuerden cuántas ofrendas eran las que se ofrecían, valga la redundancia, al Señor. 5. Muy bien, excelente. 5, muy bien. 5 son las ofrendas que se ofrecen al Señor. ¿Son todas ofrendas en las cuales se lleva un animal? No. ¿No? 4. 4, muy bien. En 4 de las ofrendas se llevan animales para ser sacrificados. Una de las ofrendas, ¿cómo se llama esa ofrenda que no se lleva animal y qué se lleva? Vegetales. Por la culpa o expiación. Ofrenda de agradecimiento. Ya, ok. Es decir, la ofrenda vegetal, donde se Vegetal. ofrecía, ¿no es cierto?, frutos del trigo, frutos de la tierra. Esa ofrenda tenía que ver con la gratitud. El israelita era agradecido por lo que cosechaba, por lo que Dios le daba, y llevaba esa ofrenda de gratitud, que se llama oblación. El término técnico es oblación. La ofrenda vegetal que no utiliza un animal es una oblación. Luego tenemos 4 ofrendas o sacrificios donde se ofrecen animales. Pero uno de esos sacrificios no tiene que ver con los pecados del oferente, del israelita, del hombre, de la mujer, sino que tiene que ver con una ofrenda que se lleva de comunión, la ofrenda de paz. Y uno lleva un animal y una parte se quema en el altar del holocausto para Dios, su parte, otra parte como bendición para el sacerdote del animal, para que él lo coma con su familia, y otra parte para el que llevaba el animal, el adorador, que también a veces iba con su familia y sus amigos, y en el tabernáculo se alimentaban de esa porción de animal que quedaba, porque era un sacrificio de comunión, comunión con Dios, comunión con el liderazgo espiritual y comunión con su familia. Esos 2 sacrificios, entonces, esas 2 ofrendas tenían que ver una con gratitud y otra con comunión. Y las otras 3 ofrendas de animales tienen que ver con 3 clases distintas de pecados que la persona podía cometer. Y cuando cometía de una clase o de la segunda o de la tercera, tenía que llevar obviamente el sacrificio para reanudar la comunión con el Señor. Eso es lo más importante, lo que vimos, de todo lo que vimos la clase anterior. Hoy día vamos a enfocarnos en la segunda gran lección que tiene el libro de Levítico, y son las 7 fiestas judías, ¿ya? 5 son las ofrendas y 7 son las fiestas, no lo olvide. 5 son las ofrendas, una es oblación vegetal, 4 son sacrificios, 2 tienen que ver con agradecimiento y comunión, y 3, tiene que ver con el pecado. Y ahora vamos a ver entonces las 7 fiestas bíblicas que Dios ordenó que su pueblo celebrara. Partimos entonces. Pastor, perdón, disculpe que los interrumpa. Póngame anfitrión, por favor. Ah, ya, todavía no lo pongo de anfitrión. Sí, pastor, está. Revíselo mi pastor Bruno, porque está. Está Micaela, pareja de anfitrión. Lo puse equivocado. Me equivoqué entonces. Ujú. Entonces la hermana Micaela que deje de anfitrión al pastor Bruno. ¿Sabe hacerlo? ¿Micaela o Marisela? Está Micaela, pareja. Micaela pareja, hermana, Micaela pareja. Amén. Ya. Usted arribita tiene 3 puntitos. Usted tiene que ir a donde dice Pastor Bruno. ¿Dónde está el Pastor Bruno?
y pinchar donde dice 3 puntitos. ¿Lo hizo? Sí. Ya, y ahí dice hacer hospedador. Y ahí lo pincha. Hacer hospedador. Dice grabar, seguridad, chat, configuración. No, hacer hospedador. No tengo eso. ¿No tiene los 3 puntitos? Sí. Pinche los 3 puntitos de nuevo. ¿Qué le Ya. dice? ¿Qué le dice los 3 puntitos? Dice grabar, seguridad, chat, configuración de la reunión, false positivo. Yo creo que es donde están los participantes. Vaya, ahí al lado de los 3 puntitos hay 3 participantes. Donde está el número 35. Donde está el número 35 y ahí va a salir el pastor Bruno y todos los participantes. Sí, de hecho ya salen los participantes. Participantes, vaya a mi nombre, a Pastor Bruno, y ahí me pone de hotspot o anfitrión. Dice ver 8 personas. Ajá, donde dice 28 personas, dele ahí. Ahí sale usted, sale primero su persona, me imagino, y ahí dice anfitrión en su nombre. Ay, no. No lo encontró. Bueno, no se preocupe, lo que vamos a hacer es que cada vez que, bueno, no va a poder mutear tampoco. Bueno, vamos a tener que, todos los hermanos, tratar de tener los micrófonos apagados, por favor, para que no compliquemos la clase, ¿ok? Vamos a continuar en nombre de Jesús. Amén. Perdón. Ya. Perdón, me equivoqué. Listo. Estamos entonces. Hermano Bruno, tenemos personas esperando que les den ingreso a la clase. Entonces, sí vamos a tener que arreglar esto, pastor. Ya, arreglémoslo entonces. Sí, entonces, hermanita, Micaela, en su teléfono, en la parte de hasta abajo, donde están los participantes, está un número, hay un número de los participantes. Dele ahí. ¿Nos escucha la hermana Micaela? Hermana Micaela, no se la puede llevar el Señor ahora, tiene que arreglar el problema. Hermana Micaela. Sí, dígame. Hermana Micaela, en la parte de su teléfono, Sí. la parte de abajo donde están los participantes, que hay un número de participantes. Ajá. Ahí usted, dele ahí. Díganos qué sale. Dios mío. Ahí tiene participantes 42. Ya salieron. Ok, dele ahí, apriétele ahí. Ya salieron los nombres de los participantes. ¿Qué salió? Salió Gonzala. Ok, busque mi nombre. Busque mi nombre. Sí, ya busque lo el nombre mío. Aquí está, pastor. Dele Ahí a mi nombre, dele donde está el microfonocito, dele a mi nombre. Sí. Ya está. Sí, dele ahí. Ya. Lea lo que dice ahí. Dice silenciar, solicitar, inicio de video, chatear, hacer anfitrión. Ese. Póngale ahí, hacer anfitrión. Ajá. Ya, dele ahí. Le pongo sí, ¿verdad? Sí.
Ahí Ya. estoy yo, ya estoy ya. Y listo, estamos arreglados, ya estoy dejando entrar a todos los hermanos. Listo, estamos listos. Ahora sí, gloria a Dios. ¿Ahora sí? Ok, Gloria a Dios. bien. Despegamos. Ahora sí. Ya. ¿Qué hemos visto en el libro de Levítico? La clase anterior vimos, ¿no es cierto?, la estructura o el bosquejo. Una estructura o un bosquejo de un libro no es otra cosa que la división en los temas relevantes e importantes. Entonces, los estudiosos nos dicen que el libro de Levítico se puede dividir en dos partes. La primera parte, que nos indicaría el camino hacia Dios, del capítulo 1 al capítulo 17, con varios subtemas. Y la segunda parte, del capítulo 18 al 27, el caminar con Dios. O sea, la primera parte es cómo me acerco a Dios a través de ofrenda y sacrificio, cómo tiene que comportarse y trabajar el sacerdocio, la pureza y la separación del pueblo, la sangre, la expiación, y luego en la segunda parte el caminar con Dios, y vimos hasta el capítulo 22, la clase anterior, que Dios exige un pueblo santo, pero también exige un sacerdocio santo. Bueno, hoy día nos toca entonces analizar las fiestas santas, las fiestas sagradas que este pueblo tenía y algunas exhortaciones finales, del capítulo 23 al capítulo 27. Bueno, en el capítulo 23 vamos a encontrar, ¿no es cierto?, las fiestas de Israel. 7 fiestas. ¿Cuáles son estas 7 fiestas? Primero, la Pascua, ¿ya? La conmemoración año tras año de la fiesta de la Pascua, o en hebreo Pesaj. Pesaj. Luego tendremos la fiesta de los panes sin levadura. La tercera fiesta será la fiesta de los primeros frutos. La cuarta fiesta, la fiesta de la semana o Pentecostés. La quinta fiesta de las trompetas. La sexta fiesta del día de la expiación o el Yom Kippur. Y la séptima fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Todos los años, en distintos meses del año, Israel tenía que celebrar estas fiestas cuando correspondía en el día o en el mes que, ¿no es cierto?, Dios había ordenado celebrar esta fiesta. Así que año tras año se iban repitiendo estas mismas fiestas. Tenemos la Pascua, la fiesta de la Pascua, volvemos a mencionarlo, ¿ya? Y en la fiesta de la Pascua, o Pesaj, comenzaba el día 14, en el mes de Nisan. Ya lo vamos a ver, aterrizándolo en nuestros meses. Y la Pascua se celebraba el día 14, ¿no es cierto?, recordando lo que había pasado en Egipto, que se habían marcado con sangre los dinteles y las columnas de la puerta, para que la muerte no entrara a destruir al primogénito de los israelitas. El día 15, un día después de la Pascua, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, ¿ya? Que eran las primicias. Estos panes sin levadura eran del grano de cebada, ¿ya? Y la cebada era el trigo de los pobres. Luego, 50 días después de la Pascua, 50 días después, se celebraba la fiesta de Pentecostés. Luego, vendría otra fiesta en otro mes, la fiesta de las trompetas en el mes de Tirri. Cuando lleguemos a Pentecostés vamos a ver las características de esta fiesta para los judíos. En el mes de Tirri vendría la fiesta de las trompetas. En el mismo mes de Tirri, durante 10 días, vamos a ver qué pasaba desde la fiesta de las trompetas hasta el día 10 del mismo mes, donde se celebraba la fiesta más importante, si se quiere, del año en Israel, que era la fiesta de la expiación o el Yom Kippur. Finalmente, del día 15 al 22, en el mismo mes de Tisri, se celebraba la fiesta de las caballas o de la cosecha final, también conocida como fiesta de los tabernáculos. Ya, aquí vamos a aterrizar un poquito la cosa a nosotros. ¿Ya?
tenemos que entender que la fiesta de la Pascua en Israel no se celebra el día 1, como en nuestros meses, que parte el día 1 y tenemos al día 30 o 31. No, la Pascua judía se celebraba el día 14. Y el mes de Nisan en Israel no parte el 1 de marzo, no, parte el 15 de marzo y termina el 15 de abril. ¿Ya? No es mes de 30 días, sino que es mes de 15 días. Del 15 de marzo al 15 de abril, ahí hay un mes. Así se contabiliza en Israel, digamos, desde el texto bíblico, los días y los meses. Y por lo tanto, el primer mes, que es cuando salen de Egipto y se llama Nisan, el día 14 se celebra la Pascua y el día 15 comienza la fiesta de los panes sin levadura que duraban 7 días. Es decir, en este mes de Nisan, que parte el día 14 con la muerte del Cordero, ¿no es cierto? Después el día 15 hay 2 fiestas pegadas ahí. La fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que duraban 7 días. ¿Ya? ¿Qué ocurrió en la fiesta de la Pascua? Desde el plano agrícola se celebraba la cosecha de la cebada, ¿ya? Y la cebada era un grano que se ocupaba, ¿no es cierto?, en la antigüedad para hacer pan, era el pan de los pobres. El grano de trigo era el pan de los que tenían más dinero. La cebada también se ocupaba para la cerveza y para otras cosas más. Entonces, el primer mes para los israelitas, una vez que salen de Egipto, es el mes de Nisan, que inicia no el día 1, sino que el día 14, 15 de marzo, y por lo tanto termina el 15 de abril. Y en ese mes de Nisan, de 15 de marzo a 15 de abril, se celebran 2 fiestas: Pesaj, que es la Pascua, y los panes sin levadura. Como la fiesta de Nisan, o también conocida como Abid, mes de Abid, partía el 14 de marzo, donde sacrificaba el cordero, y el 15 de marzo partía con la fiesta, ¿no es cierto?, de los panes sin levadura. Nosotros tenemos que entender que la Pascua se celebraba la tarde del día 14 de Nisan, o también, insistimos, conocido como mes de Abid. ¿Y qué se conmemoraba? ¿Qué se celebraba? Bueno, el propósito de la fiesta de la Pascua era la liberación de los israelitas de la cautividad egipcia. Por más de 400 años, los israelitas habían estado en esclavitud en la tierra de los faraones. Sin embargo, con la fiesta de la Pascua, con la muerte de los primogénitos, el faraón va a dejar ir a Israel, y Israel va a comenzar su marcha y su caminar hacia la tierra prometida. Así que la fiesta de la Pascua le recordaba a todo israelita que el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto, y también les recuerda que el Señor pasó de largo las casas donde estuviera la sangre del Cordero, librando a los primogénitos israelitas. 2 grandes temas están en la Pascua: la liberación y la preservación de los primogénitos israelitas, de la descendencia. 2 grandes ideas: la liberación de la esclavitud y la vida o la preservación de la descendencia de los judíos. Y nosotros sabemos que la Pascua tiene una alta carga teológica, que el Cordero representa a Jesucristo. Pero no olvidemos que en el libro de Génesis el Cordero muere por una pareja, por un matrimonio, Adán y Eva. El Señor sacrifica, a los estudiosos dicen un cordero, y le quitó las pieles, le dio muerte y vistió a Adán y Eva después de su pecado. En Egipto, el cordero ya no es por un matrimonio. El cordero que muere y se unta la sangre entre las puertas, ahora el cordero
va a preservar y va a dar vida a la descendencia de Israel, a los primogénitos y a la nación de Israel. Pero cuando aparece el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre de Jesucristo libera, perdona, no a un matrimonio, no a una nación, sino que al mundo entero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en la fiesta de la Pascua, nosotros vemos en los evangelios que Jesús celebra la última Pascua y a la vez la primera Santa Cena, la primera cena del Señor. En la misma noche, el Señor celebra la última Pascua y toma de los elementos de la Pascua. En la Pascua estaba el cordero muerto que habían asado, que comían, estaba la hierba amarga, estaban los panes sin levadura y estaba el vino. Y el Señor va a tomar dos cosas, el vino y el pan. Y no va a tomar carne del cordero, sino que para la Santa Cena va a tomar el vino, que va a representar su sangre, y va a tomar de la Pascua el pan, que va a representar su cuerpo en la cruz. Pero en la Santa Cena tenemos pan, que recuerda el cuerpo, tenemos vino, que recuerda su sangre derramada, pero no tenemos carne de cordero muerto, porque ahora en la Santa Cena el cordero está vivo. El cordero, cada vez que celebramos la Santa Cena, el cordero, Jesucristo el Señor, está vivo, presente, fortaleciendo, animando a su pueblo. Poco amén, pero es verdad. Amén. 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 Bien. La Pascua, entonces, tenía un alto recuerdo para cada israelita, para cada judío, ya que recordaba que ellos vivían en el presente porque en el pasado Dios había mostrado su acto de poder, liberando en la Pascua, en el Pesaj, al ver la sangre, a la descendencia israelita de los primogénitos, y también los había sacado de la esclavitud y la cautividad. El día 15, al otro día de la Pascua, comenzaba otra fiesta, que es llamada la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y cuál era el propósito de celebrar la fiesta de los panes sin levadura? Era conmemorar, era recordar la salida repentina de Egipto. Es decir, el día 14 celebra la Pascua, el 15 tienen que salir y por lo tanto no hubo tiempo para leudar el pan, para esperar el tiempo necesario, sino que rápidamente, ¿no es cierto?, rápidamente hacer el pan para llevarlo por su camino hacia la tierra prometida. Por lo tanto, les recordaba que de una forma rápida y veloz, el Señor quería que su pueblo saliera lo más pronto posible de Egipto. El día 16 se celebraba en esta fiesta, se llevaban, ¿no es cierto?, al templo los primeros frutos de la cosecha, es decir, los israelitas que habían sembrado estos granos de cebada y tenían esta bendición, ellos llevaban una cantidad bonita, escogida, preciosa, en sus canastillos. El día 16 lo llevaban al templo, lo ofrecían, lo entregaban como primeros frutos de una cosecha más abundante que vendría en gratitud al Señor. No solamente las 5 ofrendas, hay una oblación, una ofrenda vegetal de gratitud al Señor, sino que en las fiestas también se le recuerda al pueblo de Israel, a través de la fiesta de las primicias, que es el día 16, está dentro de la fiesta de los panes sin levadura, que deben ser agradecidos, que tienen que ser un pueblo agradecido, que eran esclavos, que le estaban dando muerte a sus hijos, que los habían cargado con dura servidumbre, que generación tras generación lo único que era en este pueblo
una generación de esclavos. Pero la mano poderosa del Señor había enviado 10 actos de poder, 10 plagas, para libertar a este pueblo, abrir el mar, llevarlos por el desierto y mostrarles milagro tras milagro, acto de poder tras acto de poder, para que este pueblo fuera fiel y obediente. Entonces, esto es lo que recuerda la primera fiesta, la fiesta de la Pascua, día 14, 15 al 21, los panes sin levadura. El día 16 se entregaba un fruto, una primicia, como acto de gratitud al Señor. Así que la Pascua nos recuerda la muerte de Cristo en la cruz, primicias de los que durmieron y se levantaron en ese hecho. Por lo tanto, nos habla de la muerte y la resurrección ¿de quién? De Jesucristo el Señor. Segunda fiesta. Del primer mes, que es el mes de Nisan o Abib, nos saltamos al tercer mes, ¿ya? Al tercer mes. Y en este tercer mes es llamado el mes de Sivan. Y en este mes se celebra la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés, también llamada la fiesta de la primicia o la cosecha. Generalmente, Pentecostés era 50 días después de la Pascua, ¿ya? Y más o menos cae a veces en mayo o en junio, se corre un poquito más, se corre un poquito menos, porque los judíos tienen un calendario lunar, nosotros tenemos un calendario solar, ellos tienen un calendario lunar, por lo tanto, generalmente sus meses en los días bíblicos eran de 28 días, y los 2 días que faltaban, o 3 días que faltaban, los suplían cada 4 años en un nuevo mes. Había un año que en vez de tener 12 meses en Israel, tenía 13 meses. Y con eso compensaban ese calendario lunar de días de 28 días, de meses de 28 días. Bueno, Pentecostés es una fiesta entonces en el tercer mes, y esta fiesta se celebra 50 días después de la Pascua. La época es verano, se cosechan los higos, se cosecha el trigo. ¿Y qué celebraba un judío? ¿Qué celebraba la nación de Israel en Pentecostés? Vamos a mirarlo desde la vereda judaica, desde la vereda hebrea. Cuando llegaba la fiesta de Pentecostés, o Shavuot, ¿qué celebraba Israel? Bueno, Israel celebraba, ¿no es cierto? Primero que todo, Israel celebraba que Dios le había dado la ley. Que Dios le había dado la ley. Porque en el día 50, ¿no es cierto? Dios descendió sobre el monte Sinaí. Dios descendió sobre el monte Sinaí, con relámpago, trueno, espesa nube. Y desde ese descenso de Dios al monte Sinaí, Moisés sube para recibir ¿qué cosa? Las tablas de la ley, la palabra de Dios. Entonces, para los judíos, para los hebreos, el día de Pentecostés es un día que se celebra que han recibido la ley de Dios, la palabra del Señor, representada en esas tablas de la ley con los 10 mandamientos. Lo segundo era ya algo más agrícola. Lo primero tiene que ver con algo espiritual, la palabra de Dios, las escrituras, escritas, valga la redundancia, con el dedo de Dios. Y lo segundo era algo más, más terrenal, si se quiere, y era la dedicación y consagración de los primeros frutos de la cosecha del trigo. Entonces, que lo que hacían los judíos era llevar en gratitud y en agradecimiento los primeros frutos de la cosecha del trigo. La gran cosecha vendría más tarde, pero ahí se ofrece al Señor y se dedica y se reconoce en gratitud que Dios es el dueño de todo.
es el dueño del universo, es el dueño de la tierra, es el dueño del mar, es el dueño del trigo, es el dueño de las plantas, es el dueño de los árboles, es el dueño de los animales, es el dueño de las aves, es el dueño de los peces, es el dueño de las hortalizas, es el dueño de todo. Y por lo tanto, como en esa época se está recolectando el trigo, pues bien, entonces para un judío, el día 50, el día de Pentecostés, tiene dos grandes lecciones que no puede dejar de olvidar, que son haber recibido la palabra y agradecer por el fruto de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eso era para los judíos. Y alabado sea el Señor por eso. Y nosotros debiéramos dar gracias al Señor, tal como Israel, porque un día el Señor nos permitió tener, ¿qué cosa? La palabra, la palabra. Un día llegó a nosotros la iluminación de la palabra, y ahora este es el maná para nosotros, la palabra del Señor. En Pentecostés los cristianos deberíamos también ser agradecidos por el Antiguo y el Nuevo Testamento. También deberíamos ser agradecidos por haber recibido lo más importante para nuestra vida, porque no solo con pan vivirá el hombre, sino que con toda palabra que sale de la boca. Amén, de Dios. aleluya. Amén, gloria a Dios. Y lo segundo, Gracias, Señor. y lo segundo, ser agradecidos con el Señor por las cosas materiales. Porque Israel, la nación judía en el día de Pentecostés, ellos están agradeciendo por lo espiritual, por haber recibido la palabra de Dios, y en segundo lugar, por haber recibido en esperanza, ellos están dando los primeros frutos, con la esperanza de que la cosecha que viene es mucho más de lo que ellos van a entregar en esas primicias. Entonces, ellos están dando gracias a Dios por el alimento material, que son las cosechas, los frutos de la tierra, y por el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Sin embargo, Dios eligió el día de Pentecostés porque los hebreos, ¿qué tenían? La palabra, sí, el Antiguo Testamento, el Tanaj, la Torá, todo el Antiguo Testamento, tenían la palabra, sí. Tenían la bendición material y daban gracias a Dios por la cosecha, por las bendiciones materiales. Tenían palabra, tenían bendición material, pero no tenían algo que sí iba a tener la iglesia. No tenían algo que sí iba a tener la iglesia. ¿Y qué es lo que va a tener la iglesia el día de Pentecostés? El derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo, donde comienzan a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablase. Israel tenía la palabra, Amén. Israel tenía la bendición material, pero ¿qué le estaba faltando? El Espíritu, el Espíritu. Y si miramos la nación de Israel hoy día, ¿qué tienen los israelitas? La palabra, sí, tienen la palabra, tienen el Antiguo Testamento. Les falta recibir a Yeshua, Hamachía, Ben David, a Jesús, el Mesías, el Hijo de David. Les falta reconocer a Jesús como su Mesías. El velo de Moisés, el velo del Antiguo Testamento está puesto sobre ellos. ¿Tiene la bendición material? Tiene la bendición material, indudablemente. Pero ¿qué le falta a Israel? Lo que la iglesia tiene. ¿Y qué tiene la iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y Dios decidió en este día a esos judíos, porque la iglesia partió con 120 judíos, con 120 hombres y mujeres de la nación de Israel, seguramente de distintas tribus. Y ellos, como judíos, celebraban el recibimiento de las dos tablas de la ley, el recibimiento de la palabra, el agradecimiento por las cosas materiales, pero estos 120 están recibiendo ahora el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Y se convierten Gloria a Jesús. en la iglesia. Se convierte desde estos 120 israelitas judíos, comienza a predicarse la palabra de Dios a los gentiles. Los gentiles les debemos a los israelitas la palabra, el agradecimiento, y el que nos hayan predicado que el Espíritu Santo Dios lo había prometido, como dice el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que todo salió de Israel, de Jerusalén, de Judea, pasó a Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que nosotros no podemos odiar a los judíos. Nosotros nos está ordenado por Dios amar a los judíos, amar a la nación.
Es que no han recibido al Mesías, ese es otro problema. Ahí eso tiene que ver, cada judío, cada israelita tendrá que ver con Dios. Pero la Biblia dice, pedid la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Bendeciré a los que te bendijeren, en Génesis 12. Maldeciré a los que te maldijeren. La iglesia debe orar por este pueblo. Dios no ha terminado con su pueblo, Israel. No significa que la iglesia desplazó a Israel. Israel ya no tiene nada que ver con Dios. No. Pablo lo deja muy claro en Romanos capítulo 9 al capítulo 11. Dios tiene que volver a tratar con este pueblo. El profeta Zacarías dijo, voy a derramar en el último tiempo sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, espíritu de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Entonces, atención con eso. Los dos extremos son malos. El judaizarse y el querer circuncidarse y guardar estas fiestas. No, para nosotros los cristianos no tenemos que guardar estas fiestas judías. Estas 7 fiestas judías fueron para los israelitas, para los hebreos, y representan y nos hablan de cosas espirituales que se cumplieron en Jesús y en el plan de la salvación. Pero nosotros como gentiles no tenemos por qué andar con una kipá, no tenemos por qué andar, hermanos, desde las tradiciones judías, porque todo el Antiguo Testamento es sombra, es figura de lo que ha de venir, de Cristo. Cristo es el cumplimiento, Cristo es el fin de la ley, Cristo es el cumplimiento de la ley, Cristo es la plenitud de todo. Nosotros seguimos a Jesucristo, porque Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es nuestro Dios, Jesucristo vendrá, y por lo tanto todo ese nuevo neojudaísmo que aparece muchas veces y que encandila y que asombra a muchos creyentes, hablando en hebreo, qué sé yo, vistiéndose con el talit y orando con el talit, con el manto del talit, y ocupando todas estas cosas judaicas, la iglesia tiene que entender que no. Nosotros entendemos al estudiar estas cosas que, como dijo Pablo, las cosas que antes se escribieron son para nuestra enseñanza, no para que las repitamos literalmente, porque tienen una enseñanza espiritual. Lo que antes se escribió, Romanos 15:4, para nuestra enseñanza se escribió, para que veamos a Cristo en esto. No hay que construir un tabernáculo, no, el tabernáculo, cada lugar del tabernáculo representa algo de la obra de Cristo. Estas fiestas representan algo de la obra de Cristo, pero no hay que judaizarse, no hay que judaizarse. Así que 120 parten con el Evangelio y lo entregan a la humanidad. Tenemos aquí, entonces, el primer mes religioso, que es el mes de Nisan, con la fiesta de la Pascua al día 14. El día 15 parte hasta el día 21 la fiesta de los panes sin levadura. El día 16 hemos visto la fiesta de las primicias. Luego, ¿no es cierto?, saltamos al tercer mes, y en el tercer mes, recuerde que el mes no comienza el día 1 de marzo, el mes de Nisan, sino que comienza el día 15, ¿ya? Del 15 de marzo al 15 de abril hay un mes, ¿ya? Ahí hay 30 días. Y luego, ¿no es cierto?, en la quincena de mayo, más o menos, poquito pasado, ahí tendríamos los 50 días, ¿ya? Y desde el 15 de marzo al día que caiga de mayo se cumplen los 50 días y se celebra el día de Pentecostés, también conocida como Chabot o fiesta de la semana, ¿ya? Sería el tercer mes religioso. Luego saltamos desde aquí, desde el tercer mes, saltamos al séptimo mes, el mes de Tisri, el mes de Tisri. Y en este mes se dan ciertas cosas muy interesantes. El mes de Tisri es un mes religioso porque Dios estableció fiestas, pero también en el mes de Tisri, en el mes de septiembre, comienza el año civil. Una cosa son las fiestas o los meses donde hay una fiesta religiosa, bíblica, ordenada por Dios para Israel, y otra cosa es cuando Israel dice, aquí parte el primer día del año. Para nosotros el primer día del año es enero, para los israelitas no.
para el israelita, el primer día del año es el 1 de septiembre. El 1 de septiembre. ¿Ya? ¿Cuándo nació Cristo? Cristo no nació el 25 de septiembre. De acuerdo a los estudiosos, Cristo nació más o menos, según los especialistas, entre la quincena de septiembre y la quincena de octubre a más tardar. No pudo haber sido más de esa fecha, de acuerdo a los estudiosos. Entonces volvemos al mes de Tisri, séptimo mes. Es el séptimo mes del año, pero a la vez es el inicio del año para Israel, como primer mes civil. ¿Qué se celebraba aquí? En el mes de Tisri, que va desde septiembre a octubre, no olvide, de quincena de septiembre a quincena de octubre, se daba algo importante, se daban las primeras lluvias, que en la Biblia se conoce como la lluvia temprana, porque durante 6 meses, recuerde que estamos en el séptimo mes, Tisri es el mes séptimo, durante 6 meses para atrás hay sol, no hay lluvia, no hay neblina, no hay vapor, no hay sereno, no hay escarcha. Es como en muchos otros países, que en el verano, ¿no es cierto?, y la primavera, no hay lluvia. Bueno, en Israel tampoco. Durante 6 meses no caía agua. Era muy excepcional que cayera agua. Por lo tanto, durante 6 meses no caía agua, y en el mes séptimo, en el mes de Tisri, ahí comenzaba a llover en Israel, donde se daban las primeras lluvias, y eran lluvias poderosas, eran lluvias fuertes, eran lluvias intensas. ¿Y por qué? Porque como la tierra durante 6 meses estaba quebrada, resquebrajada, necesitaba la lluvia para que ablandara la tierra. Ahora, ustedes saben que cuando no llueve la tierra se parte, se desune, se separa. Pero cuando llueve, la tierra, las heridas se cierran y la tierra se une. Necesitamos una lluvia temprana que nos una en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la iglesia y con Dios. Necesitamos una lluvia temprana. Amén. Sí. ¿Qué dice el pueblo? Necesitamos la Amén. presencia de Dios para que nos una. Dios. Amén. 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 Un diluvio. Gloria a Dios. Eso, Amén. 10 diluvio. Amén. ¿Ya? Entonces la lluvia temprana en la Biblia, cuando ustedes lean en la Biblia que habla de la lluvia temprana, lo que está diciendo ahí es que eran las primeras lluvias del mes de septiembre, del mes de Tisri, que ablandaban la tierra, que unían la tierra, que quitaban la separación de la tierra y preparaban la tierra entonces para labrarla, para trabajarla, para sembrarla, y se daban las últimas cosechas del año. ¿Ya? En el mes de septiembre, el primer día del mes de Tisri, de septiembre, el 1 de septiembre, se celebraba el primer día del año. Y a ese primer día del año se llama Yom Teruah. ¿Ya? Yom es día. Primer día del año. Y ese primer día del año se anunciaba a todo Israel con el toque del shofar. ¿Y qué es lo que era el shofar? El shofar era el cuerno del carnero. ¿Ya? Cuando el cordero, el macho de la oveja, cuando el cordero crecía, ¿no es cierto?, hasta un año es llamado cordero. Y después cuando va cumpliendo 2 años, 3 años, etcétera, ya se llama carnero. Entonces, el carnero, el macho de la oveja, tenía 2 cuernos. Y al sacar el cuerno, uno de los cuernos del carnero, esos cuernos se limaban por dentro, se echaban aceite, ¿ya? Se lijaban para que tuviera un sonido agradable, un sonido cierto. Entonces, en ese primer día del mes de septiembre se tocaba el shofar, el cuerno del carnero. Ahora, recuerden ustedes que cuando Israel avanzó
hacia la tierra prometida y dieron las vueltas, el último día 7 vueltas, se tocaron el shofar, tocaron los cuernos del carnero. Y esos cuernos del carnero, ¿no es cierto?, representaban la voz de Dios, el tronar de Dios, la victoria de Dios a favor de su pueblo. Así que en este primer día del año, también llamado Rosh Hashanah, es decir, la cabeza del año, principio del año, se iniciaba, insistimos, con el toque del shofar. ¿Cuál era el propósito de este primer día del año, de, ¿no es cierto?, celebrar este año civil? Era un día de descanso solemne con miras a preparar al pueblo para renovar su pacto. Es decir, cuando se tocaba el cuerno del shofar y comenzaba el primer día en septiembre, el pueblo, todo el pueblo, tenía que comenzar a arrepentirse. Tenía que comenzar a arrepentirse. Tenía que pedir, reflexionar en todo lo que había hecho durante un año, en todo lo que había hecho en el año pasado, en todo lo que había hecho, en todo lo bueno, en todo lo malo. Y en ese primer día entraba un estado de reflexión de todo lo incorrecto, todas las malas palabras, todas las malas actitudes, todos los malos comportamientos. Y comenzaba desde el primer día hasta el día 10, el pueblo de Dios, las 12 tribus, a arrepentirse, a hacer ayuno, a buscar a Dios, a pedir perdón al prójimo, a restituir si habían dañado a alguien, porque durante esos 10 primeros días del mes de septiembre, mes de Tisri, el pueblo entraba en una reflexión de lo malo que había hecho y la necesidad de arrepentirse delante de Dios y de estar en paz con Dios y con sus prójimos. Y por lo tanto, se provocaba un retorno al Señor a partir de un juzgarse a sí mismo, de un examinarse a sí mismo, de un mirarse y examinar su propia vida, cómo había sido su vida durante ese año que terminaba, qué es lo que había hecho bien en su matrimonio, qué es lo que había hecho mal en su matrimonio, qué es lo que había hecho bien con sus hijos, qué es lo que había hecho mal con sus hijos, qué es lo que había hecho bien en la sinagoga o en el templo con sus hermanos de fe, qué es lo que había hecho mal, a quién había ayudado, con quién había sido generoso, a quién había dañado, a quién le había hurtado. Por lo tanto, el primer día, el Yom Teruah marcaba el inicio de 10 días de arrepentimiento y de búsqueda de Dios. Marcaba el sentido divino de la historia, donde no se podía eludir al juez justo. Ellos entendían que Dios les daba estos 10 días para que se analizaran, se examinaran, cambiaran lo malo que habían hecho durante el año que pasaba y comenzaran ahora un nuevo año haciendo las cosas mucho mejor que como las habían hecho. Bien, 2020, el tiempo pasa rápidamente, 2020. Vamos a nuestro break, a nuestro tiempo de descanso para que usted se tome un café, vaya al baño, etc. Y volvemos en 10 minutos más. En 10 minutos más. En Chile 2021, 2031. No sé cómo es en su horario, pero en 10 minutos más volvemos. Amén. Amén, pastor. Aquí en El Salvador son las 6:22. Dos horas allá, hermana, de diferencia acá de Puerto Rico. Acá son las 8:22 también.
Tu nombre. Gloria. Gloria a Dios. Me gustaría escuchar el chofar. Nadie tiene uno. Pastor Bruno tiene uno. Y creo que la pastora de Sí tengo uno, pero no ando con él ahorita. Ando afuera. Él es muy bonito el shofar porque tiene un mover espiritual muy hermoso y muy particular del Señor. Muy hermoso. Me encantaría escucharlo. Mira, aquí conseguí uno en YouTube. Wow. ¿Será? ¿Son así? Ya consiguió. Ya eso es un experto en chofar. Creo que miren. ¿Sí o no? Más o menos. Bueno, Shalom.
sonaría el terúa. Ese es el terúa. Esa vianda está bajando. Hermano, busque aceite para que baje la vianda de la palabra de las fiestas judías. Su nombre. Gloria. Pastor, hoy estamos bien calladitos todos. Sí, porque es fuerte la enseñanza, es bien Dios profunda. les bendiga. Y uno está analizando ahí, buscando. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo apenas estoy entendiendo eso del mute. Sí, en el celular está en otro lado, en la tablet yo lo tengo siempre al frente ahí. Pero en los celulares a veces se va. Sí, ese día se fue mucho. Dale a la pantalla para que lo pueda ver. Que le bendiga, pastor. Amén, Dios le bendiga. Amén. Ahí está hermana Mirza también. Dios me los bendiga a todos. Hermana Sandra. Amén, hermana. Dios les bendiga. Hermana Mirza, hermana. No sé si está hermana Liz, no lo sé. Amén, aquí estamos. Bendiciones. Amén. Dios me los bendiga a todos. Hermana María Esther de Jesús. Hermano Javier está por ahí también. Aquí estoy, hermano. Amén, amén, pastor. Aquí me tienen sentado.
dando las palabras. Está tranquilito el pastor. María está por ahí también. Vaquero. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, a todos. Amén. Amén. Seguimos, Amén. seguimos, seguimos, seguimos. El Señor le bendiga. Silenciar sus micrófonos. Ya, muy bien, gracias. Hemos dicho que la fiesta, ¿no es cierto?, de Yom Kippur, celebrada en el mes de Tisri, se dan varias cosas, las primeras lluvias que ablandan la tierra, la preparan para la siembra, eso en el plano natural, unen la tierra que estaba separada, se trabaja, se labra para luego poder sembrar lo que más adelante se va a cosechar. Y el primer día del mes de Tisri, que corresponde a nuestro septiembre, el 1 de septiembre, y durante 10 días hay aflicción en cada israelita, hombre y mujer, arrepentimiento, confesión de pecado. Y a medida que va avanzando el día 2, el día 3, el día 4, se va entendiendo que el día 10, específicamente el 10 del mes de Tisri, nuestro septiembre, en el día 10 será un perdón de pecados para el sacerdote, para el sumo sacerdote, su familia, para la familia sacerdotal, para el pueblo de Dios en general. Y por lo tanto, eso va a ser el día 10. Y poco a poco va acrecentando ese deseo de pedir perdón, de arrepentirse, de hacer planes, de cambiar y ser mejor para Dios en este nuevo año que comienza. Y comienza desde el arrepentimiento. O sea, los hebreos comienzan su año en septiembre arrepintiéndose. Igualito que los demás occidentales. Igualito que los chilenos, los argentinos, los peruanos, los bolivianos, los costarricenses, salvadoreños. ¿Cómo comienza el mundo occidental el primer día del año en enero? Con fiestas, bailando, saltando, jugando, comiendo. ¿Cómo comienzan los hebreos su primer día del año en el mes de Tisri, 1 de septiembre? Y durante 10 días, ¿qué hacen? Se humillan, se humillan, se humillan, se humillan, se arrepienten de lo malo que han hecho, piden perdón y hacen planes de cambio en su vida, en su conducta y en su comportamiento. Porque saben que le han fallado a Dios y esperan este nuevo año ser mejores, este año nuevo que comienza. Tenemos que decir que lo primero, dentro del plano del hombre que podía entrar a la misma presencia de Dios en el lugar santísimo, que era el sumo sacerdote, y ahora algunos de ustedes van a entender lo que dijimos en clases anteriores, que está muy mal dicho, muy mal predicado, cuando se dice que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. No. En el día de Yom Kippur no entra una vez y nada más. Es un día al año donde el sumo sacerdote entra varias veces con sangre de animales distintos para pedir a Dios pecado por grupos distintos de personas. Entonces, ahora vamos a mirar esto desde el punto de vista del sumo sacerdote. El día primero, todos, el sumo sacerdote, su familia, el cuerpo sacerdotal, los levitas, los cantores, el pueblo, hombres y mujeres, todos comienzan el año nuevo humillados, arrepentidos, confesando y pidiendo perdón a Dios por lo malo que hicieron en el año que se fue y esperando y proyectándose a ser mejores. Pero en el día tercero, el sumo sacerdote, 7 días antes del día 10, el día tercero, el sumo sacerdote se preparaba y se alejaba
se separaba de su familia, de su esposa, de sus hijos, para ir al templo, y ya no volvía más en esos 7 días a su hogar, sino que se iba al templo y se purificaba en esos días, se lavaba completamente, se bañaba, se vestía de calzoncillos de lino, cinto de lino, vestidura, estaba en oración, estaba en confesión de sus propios pecados a Dios, se reconciliaba con los sacerdotes que hubiera tenido problemas, y por lo tanto, cuando llegaba el día 10, el sumo sacerdote hacía confesión por sus propios pecados a Dios, tomaba un animal que la ley decía cuál era, sacrificaba al animal y entraba con esa sangre al lugar santísimo a pedir perdón por sus propios pecados y lo de su familia. Luego tomaba incienso y ofrecía incienso en el altar del incienso en el lugar santo. No solamente ese día el sumo sacerdote trabajaba en el lugar santísimo, también el sumo sacerdote trabajaba en el lugar santo. Y no olvidemos que el sumo sacerdote y el adorador en aquella cultura llevaba un sacrificio y simbólicamente colocaba las manos sobre la cabeza del animal, transfiriendo simbólicamente los pecados que había cometido durante el año al animal que luego era sacrificado y su sangre llevada al lugar santísimo y derramada sobre el arca del pacto o del testimonio. La ley decía qué clase de animal tenía que sacrificar el sumo sacerdote por sí, su familia, el sacerdocio y el pueblo. Y un becerro era para expiación y un carnero para holocausto, para reconciliar al sacerdote, al sumo sacerdote y a su casa. También tenía que llevar un incensario cuando iba a ofrecer la sangre ahí en el lugar santísimo, para que ese incensario con incienso, al quemarse, saliera una nube de humo, y así esa nube de humo sirviera de pared entre el sumo sacerdote, el hombre, y Dios, que estaba presente ahí, sentado, dicen los rabinos, en el arca. No sabemos si estaba sentado, pero sí sabemos que la presencia, el Espíritu de Dios estaba allí. Se dice simbólicamente que estaba sentado, pero es la presencia de Dios que está allí. Y el sumo sacerdote entraba entonces con estos elementos, llevaba brasas del altar del holocausto, colocaba incienso en el incensario, y la nube del perfume cubría el propiciatorio, y luego rociaba la sangre del becerro sobre el propiciatorio, ya, por sí, por su casa. Esto tenía que hacerlo, insistimos, no solamente por él y su casa. Después, durante el mismo día, habían otros animales, que eran los 2 machos cabríos, es decir, los machos de las cabras, los machos cabríos. Eran degollados para expiación de los pecados del pueblo. ¿Para quién? Por esa sangre de uno de los machos cabríos, ¿por quién se derramaba? Por el pueblo. Ya no era por el sacerdote, ya no era por su familia, ya no era por el cuerpo sacerdotal. Ahora esos 2 machos cabríos eran sacrificados por el pecado del pueblo. Y uno de esos machos cabríos se tomaba la sangre y se ofrecía, en este caso el sumo sacerdote, el mismo ritual, entrar con el incensario, con esa nube de incienso, y luego derramar la sangre en el propiciatorio. Y el otro macho cabrío se dejaba ir en el desierto, se le llevaba muy lejos del pueblo, y luego se le dejaba ir. Y eso simbolizaba que los pecados se alejaban de Dios, se iban del pueblo. Mientras uno de estos 2 machos cabríos se le daba muerte y su sangre era ingresada al lugar santísimo por los pecados del pueblo,
el otro macho cabrío que se dejaba ir por el desierto a morir en cualquier lado, simbolizaba que los pecados eran alejados de su pueblo Israel. En este caso, cuando se daba muerte al macho cabrío, la sangre también se derramaba sobre el altar del incienso. En sus 4 esquinas, como lo vemos aquí, se colocaba la sangre de este animal y también se ofrecía incienso que subiera en olor grato delante del Señor. Después de eso, se volvía a lavar el sumo sacerdote, se purificaba y ofrecía otro holocausto por sí, por él y por el pueblo. Aquí se sacrificaban becerros, machos cabríos, se quemaban algunos fuera del campamento, se hacía expiación por el pecado, esos pecados que a veces el pueblo realmente cometía, pero no había ofrecido un sacrificio de esos que ordenaban los 3 ofrendas para pedir perdón personal a Dios. Habían algunos dentro de la nación que por ese motivo no habían ofrecido esos sacrificios para que Dios perdonara, entonces había que cubrir esos pecados con otros animales más. Entonces el trabajo del sumo sacerdote ese día era bastante, y varias veces entraba al lugar santísimo para llevar la sangre y que así el Señor perdonara y cubriera los pecados de este pueblo que había fallado y que había faltado. Dentro de septiembre también está la fiesta de la septiembre-octubre, está la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Hay una expresión que se llama el halagar y tiene un sentido de agradecer a Dios por la subsistencia y en particular por el fruto de la vid, reconociendo que ellos habían habitado durante 40 años en el desierto y habían habitado en cabañas, en tiendas, ¿ya? Y por lo tanto, ellos al estar en su tierra, en Eres Israel, ellos tenían que agradecer a Dios por el fruto de la vid, agradecer al Señor por las bendiciones materiales y agradecer al Señor porque ahora ya no estaban en un desierto en cabaña, sino que ahora ellos estaban en su tierra y ellos estaban en su casa y en su posesión. Pero cuando llegaba la fiesta de las cabañas o los tabernáculos, los israelitas salían al patio de su casa. Y en el patio de su casa construían una enramada con hojas, con cañas, y construían esto, y ellos dormían ahí. No dormían en su cómoda cama, no dormían en su cómodo hogar. Ellos salían y durante esa fiesta comían en esa rudimentaria y básica cabaña construida con pedazos de madera y ramas y hojas para recordar el viaje que tuvo Israel en el desierto durante 40 años, lo que sus antepasados vivieron para que ellos poseyeran ahora en su presente y estuvieran disfrutando de Eres de Israel, de la tierra de Israel. Y por lo tanto también los llevaba a la humildad y a reconocer lo que Dios les había dado, lo que Dios le había entregado. Por lo tanto, eran recuerdos contrapuestos. La vivienda elemental propia de la vida nómada, la tienda, y la cabaña agrícola eran símbolos de una sociedad sedentaria, se ha establecido, que disfruta de la abundancia de una tierra propia. Y esto lo hacen los judíos cada año, ¿ya? Cada año en sus casas. Ellos construyen una carpita y durante la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, ellos duermen ahí y comen ahí. Aunque tengan un palacio de casa, pero eso les recuerda a ellos, le hace el sentido de lo que vivieron sus antepasados para que ellos puedan disfrutar lo que tienen en el presente y agradecer a Dios, agradecer a Dios.
Estas son las 7 grandes fiestas judías. Y en el capítulo 24 y en el capítulo 25 de Levítico vamos a encontrar el jubileo y el descanso de la tierra. Y en el jubileo era una orden de Dios, una ley de Dios, ya que la tierra es de Dios, aunque los humanos nos dividamos en acres, ¿no es cierto? Tanto acres para ti, tanto acres compré, tanto acres son míos, etcétera, o metros, o kilómetros, o parcelas, o terreno, y nos dividamos y decimos, este terreno que tiene tanto ancho por tanto largo es mío, pero realmente, desde el texto bíblico, la tierra y su plenitud son del Señor. Así lo dice el Salmo 24. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo es del Señor. Entonces la ley le exigía a los hebreos que ellos podían, en cierto sentido, entre comillas, comprar la tierra de su prójimo, pero cuando se cumplieran los 50 años de haber hecho ese contrato, o llegar a la fecha del jubileo, ellos tenían que devolver la tierra a su antiguo dueño. Recuerden que cuando las 12 tribus, ¿no es cierto?, comandadas por Josué, ingresaron en la tierra prometida, ellos se dividieron la tierra de Canaán, y cada familia recibió un pedazo de tierra. Y ese pedazo de tierra, desde la voluntad de Dios, era que fuera eterna para esa familia y para sus descendientes. Entonces, cuando un judío llegaba a un estado de pobreza, por una mala cosecha, por langostas, por pestes, por cualquier circunstancia, y se veía en la obligación de vender su tierra, el que la compraba sabía que no la compraba a perpetuidad, sabía que la compraba hasta que llegara y se cumpliera el año 50, y cuando se cumplía, tenía que devolverla a su antiguo dueño. Eso es lo que mandaba la ley de Dios, la ley del jubileo. También en ese año debía descansar la tierra, no había que sembrar. Por lo tanto, el jubileo era una fiesta de agradecer al Señor, porque a pesar de no haber tenido los medios para mantener la tierra y trabajarla y producirla, sin embargo, el otro que la compró no la compraba a eternidad, la compraba para usarla una determinada cantidad de años y luego tenía que devolverla a los dueños originales. Eso dice el capítulo 24-25 con respecto al jubileo. Luego en el capítulo 26 del libro Levítico, nosotros vamos a encontrar que hay bendiciones, es muy parecido al capítulo 28 de Deuteronomio, donde van a darse bendiciones por la obediencia y obviamente las funestas consecuencias de la desobediencia. Hay una palabra, una sola palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos lleva a la vida eterna. Una sola palabra. Y esa palabra se llama obediencia. Obediencia. La obediencia al Señor nos reportará grandes bendiciones. La desobediencia traerá consecuencias fatales, funestas, desagradables, tristes y muy lamentables. Así que si usted quiere amar la vida y ver días buenos, tenemos que ser obedientes. Porque si hay algo que al Señor le agrada, es la obediencia. Más que los hábiles, más que los capaces, más que los inteligentes, más que todas las virtudes que alguien pueda tener, a Dios le agrada la obediencia. Como pecado de adivinación, es la soberbia, es la desobediencia. Mejor es el obedecer que los sacrificios. Así que el capítulo 26 nos va a mostrar la bendición, lo bendito, lo maravilloso que es caminar en obediencia al Señor, y lo triste y lo trágico que es caminar en desobediencia. Finalmente, el capítulo 27 se hablará de cosas consagradas al Señor, dedicación y consagración de personas, de ganado, de casas, de tierra, de posesiones, y algo
algo que nos cuesta tanto a nosotros los cristianos, y es el diezmo. Ahí, en la ley de Dios, se establecía el diezmo para este pueblo israelita. Y hasta el día de hoy, los israelitas diezman, y no importa en qué parte del mundo estén, si están en África, si están en China, si están en Japón, si están en Francia, si están en Nueva York, donde estén, donde quiera que ellos estén, donde quiera que ellos estén. Alguien tiene un micrófono abierto. Hay una tal Eli. Ya. ¿Ve que cuando hablamos del diezmo al tiro, no? Algo pasa? Algo pasa. Aleluya. Siempre algo pasa. Señor. Poco amenes, pero es verdad. Poco amenes, pero es verdad. Amén, amén. Amén. Y bueno, Amén, amén. los israelitas en el mundo entero, al día de hoy, no importa en qué país estén, envían su diezmo a Israel. Envían su diezmo a Eres Israel, si es que no hay una sinagoga donde congregarse y donde entregarlo. No existe judío pobre. Muy difícil encontrar un hebreo pobre, porque ellos creen en la bendición que está. Creen que el 90% con la bendición de Dios dura mucho más y uno recibe más bendición que el 100% sin la bendición de Dios. Y por lo tanto, hoy día hay dos doctrinas que están siendo muy atacadas. Muy atacadas. Voy a cerrar esto. Hay dos grandes doctrinas que están siendo grandemente atacadas por el mundo religioso. Una de esas grandes doctrinas que está siendo atacada es el diezmo, lo que es del Señor. Y la segunda gran doctrina que está siendo atacada es el arrebatamiento de la iglesia. No se está predicando, no se cree, no se habla de tiempo en tiempo que el Señor volverá a buscar a su iglesia, que Él retornará, que Él nos arrebatará. Esas dos grandes doctrinas hoy día están siendo atacadas por el mismo enemigo de nuestras almas. Porque cuando se conquista el bolsillo, se conquista el corazón. Honestamente. Cuando se conquista el bolsillo de un hombre o una mujer, se conquista el corazón. Porque no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos amos. O se ama a uno y se menosprecia al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No es malo las riquezas. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos. En la Biblia hay hombres riquísimos. Abraham era un hombre rico, Job era un hombre rico, David era un hombre rico, pero en ellos nunca amaron el dinero o la riqueza más que a Dios. Por eso que Dios a Abraham no le pidió la riqueza, a Abraham le pidió el hijo, porque Abraham amaba más a su hijo en un momento dado que a Dios. Y Abraham tenía que entender que Dios debe ser el primero y luego todo lo demás. Amén, En amén. cambio, el joven rico amaba más sus riquezas que a Dios. Y eso dijo, ve, vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo, dar a los pobres y sígueme. Y el joven rico, ustedes saben, que no lo quiso hacer. Ahora, por otro lado, la presencia de Dios provoca generosidad en el hombre y en la mujer. Mientras más presencia de Dios tiene un hombre, mientras más presencia de Dios tiene una mujer, más generoso es con la obra del Señor. Cuando el Señor entró a la casa de Zaqueo, la presencia de Jesús provocó que Zaqueo dijera, se arrepintiera y dijera, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si alguno he defraudado, lo devuelvo 4 veces, con el 4 tanto. Entonces, mis queridos siervos y siervas de Dios, hombres y mujeres, estas dos grandes doctrinas están siendo atacadas. Están siendo atacadas porque el enemigo no quiere que avance la iglesia. Y generalmente, ¿saben quiénes son los que no están diezmando, ofrendando, cooperando? Son los jóvenes profesionales que hay en la iglesia. Son la nueva generación. La antigua generación es responsable. Esa hermana antigua, ese hermano antiguo que tiene una jubilación poca, igual entrega lo que es del Señor.
y Dios provee para su necesidad. Entonces, nosotros tenemos que entender que la obra del Señor se financia desde los diezmos, desde la ofrenda de un corazón voluntario. Lo que haga el ministro con lo que es de Dios, tendremos que dar cuenta al Señor. Si ocupamos sabiamente los recursos del Señor, vamos a ser bendecidos y no va a haber problema. Si ocupamos neciamente los recursos que Dios nos da a través de los fieles hermanos y hermanas de la iglesia, también tendremos que dar cuenta. Pero, como dice la Escritura, ciertamente aquí los hombres mortales reciben los diezmos. Entonces, lo recibimos, y bueno, Dios nos ayude a ser sabios para poder emplear de la mejor manera, porque hay que tener un balance. Que hay sinvergüenza en la obra, hay sinvergüenza en el Evangelio, hay sinvergüenza en las organizaciones de todo tipo. Sí, es verdad. Pero la mayoría de los ministros nuestros, la mayoría de los pastores nuestros, hoy día, honestamente, mis hermanos y mis hermanas, no viven de los diezmos, no viven de la ofrenda. Hoy día, 50 años atrás tal vez, 40 años atrás tal vez, 20 años atrás tal vez, pero hoy día, pastores honestos, como los que hay en la mayoría de nuestras congregaciones, siempre puede haber algún lunar, en todo orden de cosas, en toda organización. Pero la mayoría de nuestros pastores del nombre son buenos siervos, buenos ministros, no somos perfectos, pero hoy día no se vive, no alcanza con las ofrendas y los diezmos para que un pastor se dedique absolutamente a ministrar. Generalmente, por lo menos en nuestros países latinoamericanos, no alcanza. Tal vez los países europeos, en Estados Unidos tal vez pueda ser. Pero acá en nuestros países latinoamericanos no es así. El pastor tiene que trabajar, tiene que tener un trabajo aparte, porque si no, no le alcanza con lo que se junta dentro de las ofrendas y los diezmos que dan los hermanos. Así que entendamos que cuando cooperamos, cuando diezmamos, cuando hacemos todas estas cooperaciones y esta ayuda, no es que eso es de la ley, dirán algunos. Y ahí empiezan los debates y todo. No tenemos el tiempo para hacer un estudio grande de lo que es el diezmo. Pero así, en palabras sencillas, tenemos que decir que el diezmo es antes que la ley. Abraham diezmó en la gracia, Jacob diezmó en la gracia. Y el Nuevo Testamento no habla mucho del diezmo, porque la mayoría de la iglesia, fíjense ustedes, cuando llegaba Pablo a una sinagoga, su estrategia era llegar a una sinagoga, y en la sinagoga hablar de Cristo como el Mesías. Y salían una cantidad de judíos que le creían a Pablo y una cantidad de gentiles. Y como en la sinagoga se les había enseñado a los judíos y a los gentiles a diezmar y a ofrendar, cuando salían y formaba la nueva iglesia, no había para qué enseñarle el diezmo y la ofrenda, porque ya se lo habían enseñado en la sinagoga. Ya se lo habían enseñado. Y ya eran gente generosa, porque en la sinagoga los judíos y los gentiles que recibían el mensaje del Evangelio habían aprendido a ser generosos. Así que Aleluya. por eso que en el Nuevo Testamento no se habla tanto del diezmo ni la ofrenda en las iglesias, porque la mayoría de las iglesias fueron formadas desde los hombres y mujeres que salieron de la sinagoga. Poco aménes, pero es verdad. Amén. Amén, Gloria amén. al Señor. Amén. Pero es verdad. De Se Dios. murió el diablo. Poco aménes, pero es verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Así que, amados hermanos, nadie se empobrece cuando a Dios da. Nadie se empobrece cuando a Dios da. Así que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide. Veamos qué comentarios, qué aportes tenemos. ¿Ya? Veamos. Ya está escrito. Bien. Veamos qué dice. Mari Vaquero. Dios les bendiga a todos, pastor y hermano en Cristo Jesús. Amén. Buenas noches. Benji Jairín. Amén. José Artí. Aleluya. Joel dice amén. Gonzala, amén. Pastores Gerardo. ¡Ay!
¿Qué pasó ahí? Que dice, ahí, a lo mejor la palabra a alguien lo estuvo pinchando. Usuario dice, amén. José Ortiz, no veo el PowerPoint. Ah, perdón. I'm sorry, ahora lo veo. Dice. Pastor Gerardo, se ve. Ah, aquí hay un comentario bueno. De la cruz al aposento alto. ¿Se acuerdan que desde el Sinaí a Pentecostés hay 50 días? Y desde la Pascua, donde muere Cristo, al aposento alto, ¿hay cuánto? Hay 50 días. Desde la cruz al aposento alto. Muy bonito. Muy bien, Pastores Gerardo. Esther de Jesús, amén. Gloria a Dios. Pastores Gerardo y Débora, de la iglesia de Downtown, ¿no es cierto? ¿O estoy mal? Middletown. Dicen Middletown. Ah, ya, Middletown, New York. Yep. New York. Wow. Marvelous. José Ortiz, qué privilegiados somos. Gracias, Jesús. Esther de Jesús dice amén. María dice amén. Pastores de Middletown dicen ¡boom! Una bomba que explotó. Gonzala dice aleluya. Carlos Esteban, amén. Pastor Gerardo, que suene el chofar. Gonzala, gloria. Mirza Martínez, bendiciones, hermana. Ya empezaron a saludarse entre hermanos. Pastor Gerardo, una escena sangrienta ese día. El enemigo no tiene nada aquí. Gonzala, muchos ¡auch! Joel, habla, Señor. José Ortiz, poderoso. Pastor Gerardo, el diezmo te prepara en fidelidad. La corona de gloria nos prepara para el arrebatamiento. Habemos pastores honestos. Amén. Hay hermanos honestos, hermanas honestas, pastores honestos, organizaciones honestas, institutos bíblicos honestos como este. Amén. Poco amén. Que Dios, aleluya. No. Lo asusten. No lo asusten. No estuvo muy vivo ese amén. Ya, tenemos manos levantadas para comentar. Gonzala, hermana Gonzala. Sí, buenas noches. Amén. Que les bendiga a cada uno. Bueno, pastor, yo como siempre, ¿verdad? Estoy parando orejita, ¿verdad? Sí. Y me llamó mucho la atención lo que usted habló acerca otra vez del macho cabrío que se va por el desierto para alejar el pecado del pueblo, ¿verdad? Así es. Pero me llamó la atención porque escuché que mencionó algo acerca de que él muere y aún así la sangre la traen. No, ya no, ¿verdad? Lo que pasa ahí son dos cosas. Hay dos machos cabríos. Dos. En uno es dentro del día, de todo lo que está haciendo el sumo sacerdote, llega un momento en que hay que hacer un sacrificio con dos machos cabríos. Uno de ellos se le da muerte y se lleva la sangre al lugar santísimo. El otro se aleja de la ciudad, se aleja del templo, se aleja lo más posible y se deja ir. Vivo, se va y se aleja. Y representaba entonces que los pecados de Israel, por un lado, en el que había muerto, eran expiados, perdonados, y por otro lado, eran alejados, para no volver a verlos nunca más. Oh, ok. Parece que yo había escuchado algo un poquito diferente, ¿verdad? Porque entonces por eso que dije, no, o sea, pues si ese juez se murió por allá, ya quedó por allá, ¿verdad? Así es. O sea, yo dije, porque escuché algo así acerca de que pues se traía la sangre y dije, no, pues si ese ya se murió, ya se quedó por allá, ya le dejó el pecado de, ya no, ese ya se quedó quién por allá. sabe dónde murió, quién sabe cómo murió. Exacto. Nadie sabe cómo murió. y es el doble sentido de la muerte de Cristo. Esos dos machos cabríos representan, por un lado, a Cristo muriendo en la cruz y por otro lado, dice muriendo fuera de la ciudad, muere fuera del campamento. Eso iba a decir, pastor, uno adentro, uno afuera. Muy bien, Amén. Pastor Gerardo. Dígalo, Amén. Pastor Gerardo, dígalo. Sí, el sacrificio tradicional adentro del templo, el cual se estaba ejerciendo cuando Jesús estaba haciendo el sacrificio celestial afuera del templo, afuera de las entradas.
que por eso fue que se hizo allá en el Gólgota, porque esa sangre se derramaba afuera allá. Entonces están ahí cubriéndose ambas áreas. Amén. Amén. Muy bien, Pastor Gerardo. Pastor José Bisay, me parece que también quiere aportarnos. Ahí están los micrófonos abiertos. Al revés, mi pastor. Había dado el micrófono, ahora lo muteó. Tiene que darlo. Muy bien. Ahí sí. Gracias por darme la oportunidad, ¿verdad? Pues quería aportar algo sobre la fiesta. Me llamó bastante la atención porque en cuanto a las fiestas que se celebraban, muchos tienen estos problemas religiosamente hablando, donde están aferrados a una fiesta judía, donde a nosotros como naciones no nos compite y debemos de tener la respuesta para poder nosotros dar a entenderle a ellos cuál era el objetivo o el propósito de llevar la fiesta, ¿verdad? Entonces, y luego también lo que representa el Pentecostés, me llama mucho la atención, donde nos hace saber sobre que eran 50 días, ¿verdad? Que después digamos, del sacrificio, estaba llevando la fiesta que era el Pentecostés. Ahí es donde nos entra a nosotros y donde faltaba el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Entonces, nosotros somos privilegiados porque tenemos la bendición del Señor, que la promesa la hemos experimentado, y eso es precioso, pastor. Eso me impactó bastante y es de mi pequeña aportación. Amén. Como dice Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, todo lo que está en el Antiguo Testamento señala a Cristo, al cumplimiento. Lo del Antiguo Testamento es sombra, es figura. La realidad, el cuerpo, es Cristo, el cumplimiento. Entonces, desde el pasado, desde el Antiguo Testamento, aprendemos ciertas cosas de Cristo, pero no para literalmente imitarlas. No nos corresponde. Ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay judío, ya no hay gentil. Ahora somos uno en Cristo, siguiendo desde la fe nuestro caminar cristiano. No desde el ritual judío. No desde el ritual judío. Porque volver a la fiesta judía, volver a guardar el día sábado, es hacer ineficaz el sacrificio de Cristo en la cruz. Es no valorar el sacrificio de Cristo en la cruz. Sierva de Dios, Mine Ducit. Usted también pidió la palabra. Del Salvador. Hermana Dinora. Gloria a Dios, Pastor Pedro. Bendiciones en esta noche. Amén. Bendiciones a cada uno. También le mando bendiciones a nuestro presidente, que gracias a Dios ya está en casita. Y disculpe, mi hermano. Amén. Nuestro pastor Sí, Edwin. estaba viendo también Ya. a nuestro presidente Edwin, que ya está en casita descansando de esas misiones. Que el Señor lo bendiga ahí donde está y a su familia. Bendiciones para usted, Pastor Pedro. Sí, me llamó bastante la atención, pero ya la hermana hizo la pregunta respecto al que se iba por el campo y pues la sangre ya esa no se ocupaba. Esa era mi pregunta, pero ya escuché la explicación. Solamente gracias por la explicación y que el Señor nos siga bendiciendo con esa clase que están de maravilla en maravilla y de poder en poder. Y vamos buscando siempre el consenso con el Señor. Gracias, Pastor Pedro. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga, sierva de Dios. Mi pastor Gerardo, ¿usted volvió a levantar la mano o quedó la mano levantada?
Amén, amén. Es que mientras estaba hablando el pastor Bisaí, me vino a la mente y es verdad, es bien importante hablar sobre el tema de la obra en la ley cuando se hacían las fiestas judías, ya que actualmente, hace un año estábamos compartiendo templo con una congregación que se le conoce por eso, le llaman los Yahweh, se llama ser un judío, un puertorriqueño judío, y guardan el sabbat y hacen estas actividades. Y eso es algo que si no se habla y se explica, puede traer una gran confusión en la gente que quiere buscar a Dios, porque quieren buscar a Dios, pero cuando se da cuenta, la ley mosaica se celebra la Pascua en reconocimiento cuando Moisés asciende al monte a tomar esa ley, esa palabra, ¿verdad? Pero en la gracia, nosotros no tuvimos que subir a ningún lado. Lo del cielo descendió a nosotros, que es en el día de Pentecostés, cuando comienza la gracia. Amén. Ya nosotros no tenemos que hacer esas obras como les tocaba al pueblo hebreo, sino que ahora nosotros, como usted dijo, por obediencia, amén, y por fe, vamos a poder gozar de lo que ellos también gozan, amén, que es la presencia del Señor. Muy bien, mi pastor Gerardo. Justamente Moisés tuvo que subir al monte para recibir la ley. Nosotros en la gracia, la ley es la palabra. Nosotros en la gracia, la palabra desciende a nuestro mundo. La palabra, el logos, desciende. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra descendió a este mundo, y la presencia de Dios descendió a este mundo. Ahora, lo otro importante, ya que estamos tocando este punto de mi pastor Gerardo, es que hay un libro en la Biblia, bueno, un par de libros, porque Pablo tuvo que luchar contra los judaizantes. ¿Quién eran los judaizantes? Eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero los judaizantes, estos judíos que se habían convertido al cristianismo, planteaban que los gentiles, los no judíos, tenían que convertirse primero al judaísmo, tenían que circuncidarse, tenían que guardar el día sábado, tenían que guardar estas 7 fiestas, y por lo tanto tenían que convertirse a todo el ritual judío, y después de convertirse al ritual judío, ahí recién podían, en un segundo paso, convertirse en cristianos. Y Pablo va a defender y decir no. Y la carta a los Gálatas es un encuentro, y hay un tremendo debate en Hechos capítulo 15 con estos hermanos judíos, cristianos, que estaban obligando a los gentiles a que los gentiles se convirtieran en judíos, en ritualistas, en el ritual judío. Y Pablo dice no, no necesitamos ni circuncidarnos, ni guardar el día sábado, ni guardar ninguna de las fiestas judías. Nosotros tenemos a Cristo, y por fe en Cristo tenemos salvación. El gentil no tiene que volver a las prácticas judías para salvarse. Y eso lo desarrolla en el libro de Gálatas. Y en el otro libro que amplía y desarrolla este pensamiento es en el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, el gran tema, el tema principal del libro de los Hebreos, es que Jesucristo es mayor, Jesucristo es superior. Capítulo 1 de Hebreo, Jesucristo es superior a Moisés, es superior a los ángeles, es superior a los profetas, es superior a los sacrificios. Jesús es presentado en el libro de Hebreo como superior y mejor a todo, que Él es el cumplimiento, la cúspide, que no hay nada más alto que Él. Y habían hermanos hebreos judíos que estaban volviendo al judaísmo, estaban dejando el cristianismo. Entonces se escribe esta carta a los hebreos para mostrar que el sacrificio de Cristo es lo máximo y que no se necesita guardar las fiestas, ni las vestimentas, ni los sacrificios, ningún ritual judío, que Jesucristo es superior a Moisés, a Josué, a los profetas. Eso es lo que va a demostrar el libro de los Hebreos. ¿Ya? Entonces, que Dios nos libre a nosotros los gentiles, que tenemos el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de no ser engañado por aquellos que salen un poquito de palabra hebrea,
que han estudiado 2 meses hebreo y se visten como hebreos y quieren hacer, y se compran Biblias donde estén las traducciones, las palabras en hebreo, para como que eso es la gran revelación del último tiempo. No, si la gran revelación ya está, Jesucristo el Señor y su sacrificio. Usted por fe cree en Jesucristo, usted le sirve, no necesita nada del ritual judío. Nada, absolutamente nada. Nosotros estamos estudiando el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Cada fiesta va a hablar de alguna característica de Jesucristo. Cada sacrificio va a hablar de alguna característica de Jesucristo. El Antiguo Testamento promete a Jesucristo en la Torá, en el Pentateuco, en los libros históricos, en los libros poéticos, en los libros profetas mayores, menores. Siempre se está hablando de Cristo, porque Cristo a eso aspira el Antiguo Testamento, en la historia de la salvación, prometiéndonos al bendito que viene. Y cuando el bendito que viene aparece, ya no hay necesidad de ningún ritual más. El antiguo pacto quedó atrás y esta es mi sangre del nuevo pacto. Su muerte, su evangelio, nos lleva al nuevo pacto y a servir a Cristo sin el yugo de la ley. Y eso lo combatió Pablo en el libro de Gálatas, en el libro de Romano y en el libro de Hebreos. Aunque no sabemos si lo escribió Hebreos Pablo. No lo sabemos. Y no es importante. No es importante si Hebreo lo escribió o no lo escribió Pablo. No es importante. Lo importante es que el libro de Hebreo es palabra de Dios. Y el mensaje es mensaje de Dios. ¿Quién lo escribió? Da lo mismo. Da lo mismo. Pastor Gerardo, ¿está inspirado? ¿Quiere seguir comentándonos, aportándonos? ¡Vamos! Ay, hermano, es que esto es bien importante porque hay que hablar de, porque ahora mismo yo tengo personas que han sido bautizadas en el nombre de Jesús y se han ido a guardar el sábado y a practicar ciertas cositas de la ley y condenan a uno, se condenan, no tienen esa misericordia porque como que no cuadran con la gracia, ¿verdad? Entonces hay que aclarar que ellos justifican de que hay que guardar la ley. Y cuando hablamos de la palabra la ley, o el término la ley, hay diferentes leyes que habla la Biblia, hasta la ley del pecado es una ley. Entonces, una cosa es la ley de los 10 mandamientos, la ley de la palabra y la ley mosaica, que tiene los 10 mandamientos y llega a los 614 pretextos ¿verdad? ¿Cómo es que se le dice? Pues que son estatutos puestos, que muchos son puestos por los mismos judíos. Hay que aclarar lo que es la ley de la palabra. Esa ley hay que guardarla. Tú tienes que guardar la palabra es la palabra. Tú tienes que guardar la vida en el espíritu, la ley del espíritu. Usted ve, porque se le atribuye la frase, la ley, pero cuando hablamos de la ley de Moisés es otra cosa. Nosotros no tenemos que guardar la ley de Moisés. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Y el movimiento neo-judaizante guarda la ley de Moisés, y la ley de Moisés nos mata a todos. Nos mata a todos la ley de Moisés, porque nadie es capaz de cumplirla. Y el que hubiera guardado todos los mandamientos, pero ofende en uno, dice la Escritura, ya se ha hecho culpable de todo. Por eso que vino Cristo, el único que pudo guardar la ley. El único. Ya. Y de ahí nadie más. Amén. Que el Señor nos bendiga, Pastor Bruno. Pastor Bruno. Pastor Bruno. Director de Iblaza. Toda suya la comunicación. Gloria al Señor. Solamente añadiendo un verso bíblico, dice Gálatas 5:4, ustedes que pretenden ser justificados en la ley han quedado desligados de Cristo y de la gracia han caído. Amén. La Biblia dice que sin Cristo no podemos hacer nada. Sin Cristo no tenemos nada, pero con Cristo lo tenemos todo. Amén. Ese movimiento mesiánico que se está moviendo ahora es terrible, pero recordemos que todo lo que nos quiere separar de Cristo es del espíritu que no proviene de Dios. Afírmese el pueblo con Cristo y estaremos bien. Amén. Amén. No importa lo que venga, qué doctrinas venga, si un mismo judío le dice que tiene sangre judía, que tiene apellido judío, que
es de Abraham y olvídese que usted Da lo mismo. siga con Cristo, que Él es nuestro familiar más cercano. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, tremenda la clase. Gloria al Señor. Siempre es una bendición estar escuchando, reescuchando y volviendo a escuchar. Y eso, cada día se aprende algo nuevo para la gloria del Señor. Las 7 fiestas del Señor Jesucristo, Él las cumplió. La Pascua, los panes, los tabernáculos, dice Juan, Juan capítulo 1, verso 14, que el verbo, ¿verdad?, se hizo carne y habitó entre nosotros, y en algunas traducciones dice tabernaculizó, y en algunas otras dice vivió en tienda, pero no una tienda de telas, sino una tienda de carne y hueso. Amén. ¿Verdad? Amén. Cada una de esas fiestas el Señor las ha cumplido, solamente faltan 2. La fiesta de las trompetas y la fiesta de la expiación. Y ahí es donde va a venir la gran bendición. ¿Cuántos esperan a Cristo? Amén, amén, amén. Amén. Cuando suene esa trompeta, cuando suene la trompeta, nos vamos. Amén. En el nombre de Jesús. Así que bueno, gracias a todos los hermanos. Vamos a cerrar esta clase si ya no hay más preguntas relacionadas con el tema que estamos teniendo. Se nos ha terminado el tiempo, pero vamos a ir hacia adelante. Luego nos trae el chofar para que nos suene un poco el chofar. Oh, quiere ver el chofar, ya mismo, espere. Lo tenemos aquí. A ver, es que ya es de noche, pero... Dale aire, pasa. Ahí está. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Por eso te dije que el de YouTube, que es un profesional. No, es que está cansado mi pastor. Poderoso. Ya Que de se noche, escuche y en el cielo. aquí compartimos el edificio y ay. Vaya. Dios bendiga, gracias. Bueno, pero vamos a seguir bendiciendo con el shofar. Qué bueno que se levante con ese toque de guerra. El toque de arrepentimiento, el ruá. Amén. Lo voy a poner de alarma de por las mañanas. A las 5 de la mañana. Ay. Se levante a orar. Oye, Señor. Bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano Bonilla, a nuestro pastor Bonilla, que nos lleve con la bendición despidiendo esta clase. Y nos vemos la próxima clase. Gracias a todos los hermanos. Los que están becados, ya saben, mándenme un texto por WhatsApp de que estuvieron presentes en la clase. Gloria al Señor. Bendiciones. Muy bonito todo lo que hemos aprendido este hermoso día en esta clase de Iblasa. Saludos a todos en el nombre de Jesús. Antes de despedirnos con esta ferviente oración, bendiciones. Pastor Pedro Páez, Pastor Bruno y todos los hermanos que estamos acá. Vamos a despedir con una ferviente oración. Soberano y buen Dios, gracias por este precioso privilegio que nos ha permitido, Señor, de poder estar un día más de clases e Instituto Bíblico, Señor. Gracias por estas enseñanzas maravillosas, Señor Jesucristo, que nos llegan a lo profundo del corazón y que nos elevan, Señor Jesús, a un conocimiento pleno cada día más de su palabra, Señor. Bendice de una manera muy especial, Señor, a nuestro expositor, nuestro maestro, Pastor Pedro Páez, Señor Jesucristo. También bendice a nuestro pastor Bruno Robles, Señor Jesucristo, y a cada uno de los hermanos que estamos ya en sintonía y que hoy estamos concluyendo esta clase. Bendice, Señor, a nuestro director de misiones internacionales también, Pastor Gerardo, Señor Jesucristo. Gracias por este privilegio tan grande, Señor, de poder estar, Jesús, aprendiendo de su palabra. Despídenos, Señor Jesús, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que todos llevemos, Señor Jesús, eso especial dentro de nuestro corazón, que es su Santo Espíritu ferviente en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Gloria a Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiga.
Dios los bendiga. Amén, Dios les bendiga. El Gracias. chofal ahí se veía bien poderoso. Gracias. Se veía bien poderoso ahí. Bendiga, Walter. Están los míos, no escucharon el mejor. Con el fondo azul se veía el Salvador, chofal. necesitamos uno. Dios les bendiga. Mira, Dios mira, les se ve bendiga, brutal. Dios les bendiga. Está mejor ahora. Amén. Y de bye. No te ven. No te ven. Está mejor Te ahora. oyen. Y de bye. Está a jalar aire por ahí. Dios te bendiga.